Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37. Una vez más, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de compartir la palabra y esperemos que mientras vamos leyendo la Biblia y viendo los versículos, en nuestro corazón no se quede una doctrina ni un sistema que alguna vez habremos recibido, sino realmente empecemos ya de una buena vez a creer en lo que está escrito. Porque la causa por la cual muchas personas sufren y no tiene paz en su corazón no es porque le falta palabra, sino porque no cree en la palabra, porque está buscando en qué creer, está queriendo creer en cosas que no sean relacionadas con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios está escrita. Significa que no hay otra forma de desviarse. Pero como nuestra mente no está escrita, sino nuestra mente divaga, nuestra mente vuela, ¿no? Entonces nos hace sufrir mucho. ¿Es así o no es así? Cuando una persona vive de acuerdo a la mente, va a diferentes lugares. Por eso Dios dejó su palabra escrito, para que ya no vaya más vagando por ahí mentalmente. Entonces es muy importante, en vez de estar vagando mentalmente, siguiendo, viajando a todas partes, quedarse en lo que la Biblia dice y qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Aquí en San Lucas capítulo 10, por ejemplo, vamos a empezar desde el versículo 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, imagínense, él estaba contento y agradecido, regocijado, feliz, en espíritu, en sabiduría, en entendimiento de Dios significa eso. Pero nosotros siempre cuando tomamos las cosas en espíritu parece como que vagando, así, volando en un sistema medio raro, ¿no? Cuando dice regocijado, feliz en espíritu, significa en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en el entendimiento que Dios le está dando a las personas. Y más que todo, ¿por qué estaba feliz Jesús? Porque esas personas que parecían las más menospreciadas, las más viles, las más rechazadas por la sociedad, eran las que tenían la capacidad de poder entender lo que Jesús le decía. Y si ellos tenían la capacidad de poder entender lo que Jesús le decía, era por una razón. Primero, porque no estaban cargadas de huecas filosofías y enseñanzas de hombres.
Por esa razón primero. Cuando una persona está demasiado cargado de doctrina, idea, ideología que aprendió él, cuando empieza a oír la palabra de Dios real, le cuesta mucho. Le hace sufrir también. ¿Saben por qué le hace sufrir? Porque muchas veces lo que empieza a leer y lo que tiene no concuerdan y tampoco quiere rechazar lo que aprendió de tanto tiempo. Entonces sufre. Pero cuando vos le explicás a un niño, ¿qué significa niño? No tiene muchas cosas cargadas en la mente. Entonces sencillamente entiende, sencillamente acepta. Si vos le explicás a un niño, esto es así, te dice, ah, qué bien, qué bien. Sí, acepta. Por eso Jesús estaba contento con ellos. Lo que Jesús le estaba mostrando a estas personas era acerca del reino de los cielos, la promesa de Dios, la palabra de Dios, testificada ya en los profetas, en los salmos, en los libros de Moisés. Todo eso le estaba mostrando y ellos pudieron entender. Una promesa que durante muchos años, muchas personas por introducir filosofías del mundo se habían desviado. Y ahora le está diciendo que está regocijado. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es muy importante. Aunque muchas personas escuchen la palabra, el mensaje, el corazón de Dios, si Dios no te abre el entendimiento, imposible que pueda captar. Esto tiene que venir de Dios, tiene que venir del Hijo, que se abra tu entendimiento. Y la característica de una persona que se abra su entendimiento, ¿cuál es? Empieza a ser más humilde, empieza a ser diferente, empieza a tener realmente amor hacia las cosas que el Hijo le ha revelado. La característica del Hijo se ve en su vida. Entonces, una persona puede decir, sí, Dios me reveló su palabra, pero en su vida se ve totalmente otra característica. No tiene ninguna característica del Hijo. Entonces, no le ha sido revelado todavía la característica del Hijo. 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora tenemos que entender de qué está hablando, qué es lo que muchos profetas querían ver. Nosotros sabemos que el profeta Daniel un día recibió una visión que él no podía entender. Dice, ¿qué será lo que Dios me está queriendo mostrar con esto? Dios le estaba mostrando ya cómo iba a ser los últimos tiempos, le estaba revelando ya todas las cosas que el Mesías iba a hacer, iba a restaurar, todo le estaba mostrando, pero él no entendía en ese tiempo, no captaba todavía la dimensión de lo que Jesús le estaba enseñando. ¿Qué cosa? Que esos descarriados, que esos apartados, que ese pueblo perdido, un día iba a oír la voz de su pastor verdadero, y iban a regresar con corazón arrepentido, con corazón quebrantado. Iban a regresar. Eso Daniel tal vez tenía mucha sabiduría, pero no llegaba a dimensionar. Hoy nosotros, más claro que ellos estamos viendo, más claro que ellos, que en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ya ellos están viendo claramente que el pastor de las ovejas está buscando a su rebaño, a sus ovejas descarriadas. Le está restaurando la palabra que habían perdido después de muchos años. El evangelio, la escritura que los profetas habían hablado, habían dicho, por favor vuélvanse, retornen a la palabra. Ellos están viendo que el Mesías lo está trayendo. ¿Me entienden? Está retornando. Eso es algo grandioso. Cuando empiezan a oír esto los sabios, los entendidos en la materia, ¿qué es lo que quiere decir ese Señor? Que nosotros, los intelectuales, no podemos captar lo que dice. Luego no entiendes, pai. En ese momento había los sabios, ¿no? Cuando Jesús decía, muchos hombres importantes, profetas, quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Ahí alrededor también había algunos intérpretes, algunos sabios. ¿Y ustedes cuál es la característica de los sabios? Cuando una persona está explicando la palabra así, cuando está escudriñando, el sabio no se siente bien. Así le pica todo acá ahí. Permiso, interpretar un poco eso. Así se siente molesto. ¿No? ¿Y por qué la doctrina del año siempre saca alguna cosa que ha causado discusión? Y mete ahí esa cosa para ver qué tal responde. Siempre hay temas conflictivos, ¿no? Temas complicados.
que muchas veces algunos no quieren tocar, ¿no? No, hablar un poco no sé, del arrebatamiento, de la Santísima Trinidad, ustedes creen en María, cosas así, ¿no? Para sacar del tema, para mostrar realmente también él su nivel. Para no quedar atrás también. El sabio siempre está así. No está prestando atención a lo que estamos hablando, sino está queriendo también él debatir. Y eso ocurrió acá, ¿o no? Justo cuando Jesús estaba hablando, que las personas como ustedes, dichosos, que pueden oír esta palabra, se levanta alguien para contrarrestar. Y miren qué pregunta hacen. 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ya, se levantó. ¿Qué significa? No, yo a este le voy a confrontarme. No es que él viene para aprender ni quiere aprender. No tiene ningún deseo de aprender. Ya que este señor está diciendo que lo que él está enseñando, desearon ver grande. Vamos a ver si es así. Voy a confrontar con él. Voy a debatir con él. Mi doctrina, mi poder, mi capacidad, mis interpretaciones. A ver si sabe algo. Ese era su objetivo. Y miren la pregunta que hizo. Seguro que todos se hacen esta pregunta. Una pregunta que aparentemente sería muy difícil de responder. Hasta hoy es muy difícil para algunos responder. ¿Qué le parece? Esta pregunta que va a hacer el intérprete de la ley, fácil, cualquiera responde. Muy difícil, en ese tiempo era complicadísimo. Pero él pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta que hace. El sabio, el entendido, puede decir, por ejemplo, si yo pregunto eso, puede haber, uno puede pensar así, uno puede pensar así, uno puede pensar. Yo les aseguro que si yo hiciera así esa pregunta también en una reunión de ministros, de pastores, de líderes de congregaciones, diferentes respuestas saldrían. Diferentes. Yo, por ejemplo, tengo mi estudio profundizado, así, mira, textos, 20 tomos. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Dónde sale? Así respondería. ¿Sí o no? Nadie, habría una discusión tremenda, pero estoy seguro que pocos dirían, y ahí la Biblia está. Pocos dirían eso. Muy pocos. No se atreverían a decir. Muy pocos se atreverían a decir, pero ¿por qué nos estamos creando tanto conflicto? ¿Por qué estamos discutiendo tanto? ¿Acaso Dios quería que todo eso se haga una discusión tremenda? ¿O Él quería que sencillamente entiendan? Ahí en la Biblia está. Él pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así le pregunta otra vez. ¿Qué está escrito en la ley? En la ley, está hablando de los mandamientos, la ley de Moisés. Y segundo le pregunta, ¿cómo lees? Si es que lees. Si es que realmente lee. ¿Qué es el problema hoy en día de las personas? Primero, no saben cómo está escrito en la ley. Y segundo, no lee. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo entonces? La mayoría de las personas se están desviando. Están usando tradiciones. Esta vez, ya que sale ahí la palabra vida eterna, me vino la curiosidad de saber en el Antiguo Testamento dónde aparece la palabra vida eterna. ¿Ustedes ya alguna vez investigaron en el Antiguo Testamento? Recuerden que acá en San Lucas no existía Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ustedes pueden encontrar, creo que 190 veces la palabra vida eterna, ¿no? O menos. Pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece la palabra vida eterna? Aparece en 3 lugares. Pero yo hoy voy a leer 2 lugares. Y presten mucha atención. ¿Van a prestar atención? ¿De qué manera aparece la palabra vida eterna? Porque si este samaritano, este intérprete de la ley, responde, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Significa que la vida eterna era un tema de ese momento, no era un tema en cuestión, era algo que era importante saber. Entonces, ¿en dónde iríamos para saber sobre la vida eterna? ¿Qué es lo que en ese tiempo, qué herramienta tendríamos en el tiempo de Jesús? Moisés, los profetas y los salmos. No nos queda otra herramienta. No buscaríamos Corintios, buscaríamos Gálatas, buscaríamos Efesios. No nos queda otro. Entonces vamos a empezar por Salmos. Salmos, capítulo 133. Salmo 133.
Muy importante descubrir para el escritor de Salmos que era la vida eterna. Y nosotros sabemos quién escribió Salmos, o por lo menos gran parte de ella. Salmos 133, el versículo 1. Y vamos a ver si llenamos los requisitos para obtener la vida eterna. Vamos a ver. Hoy vamos a descubrir si estamos prestos a la vida eterna. Mirad, versículo 1, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque estamos hablando del corazón de Dios, o podemos decir el corazón del salmista David. ¿Qué es lo que él dice que para Dios es agradable que tengan los hermanos? Están juntos en armonía. Entonces, esa es la característica primera. Después, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí está escrito. Allí. Y vamos a ver alguna palabra que yo quise analizar más. Por ejemplo, acá dice, como el rocío de Hermón. Hermón era uno de los montes, es uno de los montes más altos que hay en Jerusalén, en Israel. Y dice que cuando hay nieblina o nieve, de ahí cae rocíos. También de ahí sale fuentes de agua que alimentan a Israel para que se nutra de agua. Entonces de ahí viene hacia el rocío de la nieve, cae y alimenta los pastos y riega de ese monte. Ese monte es el mismo monte donde Jesús con sus 3 discípulos subió y fue transfigurado. ¿Sabían? Hermón, la palabra Hermón significa monte santo. Eso significa Hermón, monte santo. Entonces en ese lugar, en el monte santo, Jesús le mostró a sus 3 discípulos un destello o un anticipo de lo que iba a ser el reino de Dios. Y ahí Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así dijo. Por eso Jesús decía, antes de eso dijo que algunos no van a ver la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. El reino de Dios que va a venir. Y Dios ahí le mostró a sus 3 discípulos, en ese monte santo. ¿Me están entendiendo hasta acá? Entonces, de dónde viene la vida eterna? ¿De dónde sale la vida eterna? Primero, la armonía de los hermanos. El corazón unido de los hermanos. Se ve eso. Después, fluye el buen óleo. Significa, la palabra tiene un espíritu que hace que nuestro corazón sea... nosotros podemos decir ese buen óleo, le podemos llamar al poder que tiene el espíritu en nuestro corazón. Que funciona en nuestro corazón. No es solamente letra. Si es solamente letra, ¿qué dice la Biblia? La letra mata. El espíritu vivifica. Entonces no puede ser que una congregación, primero, no tenga armonía. No tenga un corazón realmente unido entre hermanos. Segundo, que lean la Biblia, pero la palabra no funcione en sus vidas. Que lean, o sea, lee la Biblia, lee, pero no tiene ningún resultado en su corazón. No hay armonía, no hay fluidez del Espíritu en sus corazones y mucho menos va a haber vida eterna. No va a haber. Porque en ese lugar, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión representa a la ciudad de Jerusalén. Sión la palabra Sión significa fortaleza. Era un lugar que al principio cuando David fue rey, conquistó y le convirtió en la ciudad de David, que hoy es Jerusalén. Entonces en ese lugar Dios envía, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cómo podía llegar la vida eterna a las personas? ¿Cómo puede obtener la persona la vida eterna? A través de su palabra. Entonces Jesucristo iba a traer desde el monte de Hermón la palabra a las personas. Y iba a descender hasta Jerusalén, su pueblo, su tierra. Amén.
y ellos iban a tener armonía y iba a fluir el Espíritu Santo en sus corazones. Esto está diciendo la Biblia acerca de la vida eterna en el Antiguo Testamento. Entonces, busquen más si encuentran. Busquen más, ahí está. ¿Quieren saber la vida eterna? ¿Quieren herramientas que comprueben la vida eterna del Antiguo Testamento? Tenemos ya uno, pero hay otro. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Libro de Daniel capítulo 12. Por eso es tan importante que podamos comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Y si nuestro corazón realmente se sujeta a la palabra o se sujeta a nuestro razonamiento. Daniel capítulo 12. Acá el título que le pone a este capítulo es El tiempo del fin. O sea, sería este tiempo. ¿Estaríamos en este tiempo? Sí. Este tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Y para qué serán despertados? Unos para vida eterna, y otros para vergüenza y condenación perpetua. Entonces está hablando que algunos que han muerto serán levantados. Está hablando de la resurrección. Unos para vivir eternamente con Jesús y otros para ser eternamente desechados. Entonces es muy importante quiénes son estos que van a estar en la vida eterna. En la Biblia, en Apocalipsis sale, ¿no? Que los que tengan parte en la primera resurrección van a estar con Jesús. Pero los que no tengan parte en la primera resurrección, entonces ya no volverán a levantarse hasta el día en que van a ser juzgados para ser condenados, para ser enviados, como dice ahí, al lago de fuego. Así está escrito. Ahora, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, ¿quiénes son estos entendidos? ¿Qué es lo que tienen que entender estas personas? La justicia de Dios, la palabra de Dios. Entonces, al entender la justicia de Dios, la palabra de Dios, ¿qué enseñan a las personas? Las enseñanzas de Dios. Y si ellos están enseñando las enseñanzas de Dios, ellos resplandecen en medio de una oscuridad, ¿no? Significa, son las personas que realmente viven conforme a la palabra de Dios. ¿Quiénes son en el Antiguo Testamento los que tienen la vida eterna en el Antiguo Testamento? Los que habitan juntos en armonía, los que reciben como fluidez del Espíritu por la palabra, que la palabra realmente fluye en sus corazones, hay manifestación de la palabra en sus corazones, y que realmente tienen la palabra en sus corazones. A ese lugar, en ese lugar, están entre el pueblo escogido de Dios, Sión. Ahí Dios envía la vida eterna. Pero una persona que tiene su propio pueblo, su propio corazón, su propia enseñanza, su propia característica, su propio mundo, ¿qué es lo que va a recibir? Condenación perpetua. Estamos en el Antiguo Testamento. Después dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de este tiempo. ¿Quiénes son los entendidos en este tiempo? ¿Quiénes serían los entendidos? Resplandecen como el resplandor en el firmamento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son según la Biblia? Los que enseñan justicia. Los que enseñan la palabra. Entonces, muchas personas, no, yo tengo la vida eterna, no quiero que me digan más nada, no me molesten, déjenme en paz. Ese tiene la vida eterna, ese tiene armonía, ese recibe el corazón de Dios. ¿Qué clase de vida eterna lo que tiene? Vida eterna que salió de su cabeza. Eso no es vida eterna. ¿Me entienden o no? Es muy triste, doloroso
Que cada persona que mientras más piensa que tiene a Dios, más soberbio se vuelve, más orgulloso en su corazón. Bueno, volvamos a San Lucas. Bueno, entonces ya podemos entender lo que es la vida eterna según el Antiguo Testamento. Pero esta persona le pregunta, ¿haciendo qué cosa le da la vida eterna? Jesús le responde, claro, le tiene que responder como conforme a la palabra. La palabra tiene que llegar a tu corazón, tiene que haber armonía en el pueblo. En ese lugar, en Sion, tienen que vivir ustedes con amor, y ese amor únicamente produciría la palabra en sus corazones. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en los salmos? ¿Qué está escrito en los profetas? ¿Has leído? ¿Has interpretado? ¿Has visto la palabra? ¿Has leído lo que Dios quiere que haga una persona para que tenga el corazón de Dios? ¿Realmente ha escudriñado la Escritura? ¿Ha encontrado ahí el problema por el cual el pueblo se apartó? ¿Y qué es lo que Dios durante mucho tiempo a través de su profeta quería decirle, pero ellos no oyeron? ¿Han visto? Cuando ustedes leen el libro de Hechos, cuando Esteban le habla ahí al concilio, pueden darse cuenta. Todo lo que le explica Esteban para hacerle entender su pecado a ellos. ¿Cuántas veces Dios envió sus profetas? ¿Cuántas veces ustedes no quisieron oír? Hasta hoy no quieren oír, así le hablaba. Él le responde el intérprete de la ley. Él le dijo, 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante entender, según la palabra de Dios, qué es recibir la vida eterna, según Jesucristo. Ahora nosotros hemos visto, según el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a leer, así, según Jesucristo, qué es la vida eterna. ¿Qué le parece? Y a ver si concuerda con el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Primero vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Esto porque de alguna manera tenemos que convencernos hoy de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús habla. San Juan es uno de los libros donde más aparece la palabra vida eterna. Hay más, pero nosotros vamos a leer algunas partes. San Juan capítulo 4, el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús está comparando al agua que le va a dar a ellos como agua que salte para vida eterna, el agua que Jesús te dé de beber. El agua que este mundo te da de beber no te puede dar la eternidad, te sacia temporalmente. Pero el agua que Jesús te daría te va a dar vida eterna. Y vamos a ir descubriendo cuál es esa agua. Vamos a ver otra vez el capítulo 5, mismo San Juan, capítulo 5, versículo 24. 5:24, dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces el agua que yo le daré, le dará vida eterna, será para él como agua que salte para vida eterna. Y acá está respondiendo, ¿cuál es esa agua? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la persona que tiene la vida. Oye la palabra. Primero oye la palabra. Pero si ni siquiera oye la palabra, mucho menos va a creer. Se la pasa pensando que cree. Se la pasa imaginando en el aire que tiene la palabra. Pero así nomás vive. Sigamos. Hay más. Aquí San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 68. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si quieren irse ustedes, vayan también. Pero estas personas ya se dieron cuenta quién era Jesús y qué tenía Jesús. 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras. En la palabra está la vida eterna. Tú tienes. Nos hemos dado cuenta que tú tienes esa palabra. Esa agua que te va a hacer saciar. No te vamos a dejar más. Nosotros queremos reinar contigo. Queremos estar en la eternidad contigo. Jamás te vamos a soltar. Ese es el corazón del que realmente entendió quién es Jesús. Pero el que no entendió
Sigue caminando en el mundo normalmente. Continuemos. San Juan, capítulo 12. La característica de una persona que no tiene la vida eterna. San Juan 12, 25. San Juan 12, 25. El que ama su vida, la perderá. Qué duro esta palabra, ¿no? Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermano, ¿por qué a uno sufre? ¿Por qué a uno se quebranta? ¿Por qué a uno tiene decepción? ¿Por qué a uno huye? Porque ama su vida. Demasiado ama su vida. En este mundo quiere guardarse. No, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo muchas cosas, tengo. Entonces, ama demasiado, cuida su vida, va a perderla. Yo no estoy diciendo, Jesús está diciendo. Ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Un versículo más, 12:50. 12:50. Y este es muy importante. Ahí vamos a ver ya dónde aparece la vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es vida eterna? Su mandamiento. ¿Así está escrito o no? ¿Así dice aquí o no? Aquí habla así. Pero algunas veces algunas personas se rehúsan a aceptar. Esperan escuchar algo que contradiga eso. No, alguna cosa que no me cuadra bien. Pero hay más. San Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La pregunta. ¿Qué es? Bueno, ya, respóndame de una vez. ¿Qué es la vida eterna? Jesús responde. Y esta es, 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la vida eterna. Una persona tiene que conocerle a Dios, a su Creador, al Creador de todas las cosas, y a su enviado. ¿Cómo se logra esto? ¿Alguien me puede dar la receta? ¿Cómo se puede conocerle al Creador de todas las cosas? Por la palabra. Desde el principio, por su mandamiento podemos saber que Él es bueno, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere. Y eso es tener la vida eterna. Y Jesucristo, su enviado, su mensajero. Esto es muy importante que nosotros podamos captar. Romanos capítulo 2. ¿Quiénes tienen la vida eterna? ¿Quiénes hoy en día se pueden decir que tienen la vida eterna? Romanos capítulo 2, versículo 7. Desde 6 vamos a leer. 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Sale la palabra perseverando. Y hay que entender ahí qué significa perseverando. Una persona que hoy entendió algo y después se va y vive para el mundo y se pasa diciendo por ahí que tiene la vida eterna, con cerveza, con música, con drogas, con todas las cosas del mundo, y se pasa jactándose de que tiene la vida eterna, en vez de que estaría llorando, sufriendo. No, acá no explica así, Romanos no explica así. Pero ira y enojo, versículo 8, a los que son contenciosos. ¿Qué es la palabra contencioso? Busca pelear con alguien, busca enojarse con alguien. Cada momento le sale ira para tener enojo. No está tranquilo. A cualquier cosa le molesta. Se me posí. Está enojado. Pero tiene la vida eterna, ¿no? Claro, eso no se duda. La vida eterna tiene, según alguna Biblia que han inventado por ahí. Pero según esta Biblia, no tiene la vida eterna. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ahí Dios envía la vida eterna, donde están los hermanos juntos en armonía, en Jerusalén, en su pueblo escogido, ahí en su lugar santo. Ahí les envía su palabra, para que fluya como
como el buen óleo en la barba de Aarón. Ahí Dios les da la vida eterna. Sino que obedecen a la injusticia. Y la palabra injusticia es lo contrario de justicia. Y la palabra justicia es las enseñanzas de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. Significa que la injusticia es tener las enseñanzas contrarias a Dios. Aprender cosas contrarias a Dios. Hacer cosas contrarias a Dios. ¿Y cómo podés saber si lo que está haciendo es contrario a Dios? Entonces tenés que conocer la palabra. ¿Qué dice Dios? Entonces podés arrepentirte. Podés cambiar tu corazón. Si realmente entendés el amor de Dios. Eso está escrito aquí en Romanos. Y hay más. Romanos capítulo 6, 22. 6, 22. Qué importante este versículo. Qué importante. Que pueda quedarse en nuestra mente, ¿no? Los que decimos realmente que hemos conseguido la salvación, la vida eterna, el perdón de todos los pecados, somos cristianos, hijos de Dios. Qué importante tener en cuenta lo que sale aquí. El versículo 20 quiero leer. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto significa algo que se ve, algo que se manifiesta. ¿Entienden? El fruto no es algo invisible, es algo que abstracto. El fruto es algo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve en una persona que ha sido libertada del pecado? El cambio en su vida, la santificación. ¿Y qué es la santificación? Apartarse de las cosas mundanas, salir de las cosas mundanas, ser consagrado para Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el fruto que se ve. ¿Por qué eso no se ve en muchos que, entre comillas, tienen la vida eterna? ¿Por qué eso no se ve en muchos que dicen que son justos, santos, perfectos, sin mancha de pecado? Pero ¿por qué no se ve esos frutos? Por la simple razón de que no tienen la vida eterna. O no han sido libertados del pecado. El pecado sigue dominando sus corazones. Como fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Qué es como fin? El objetivo, el propósito por el cual una persona cambia su vida, tiene fruto en su vida, es porque un día va a recibir como herencia, va a heredar la vida eterna. ¿Qué más necesita saber este intérprete de la ley? ¿Qué más necesita saber? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Lees o no lees? ¿O nunca te has puesto a leer? ¿Nunca te has puesto a investigar? Pero vamos a ver qué respondió. Vamos a San Lucas porque ya hemos desviado bastante de San Lucas. Vamos a ver cómo responde él. Él responde perfectamente teológicamente. Pero miren lo que le sale para que sea desenmascarado. ¿Qué le sale del corazón? Cuando Jesús le dice, versículo 28, 10:28, Jesús le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Sencillo. Jesús, ¿qué le dijo? Haz esto y vivirás. ¿Él qué dijo? Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así está escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Solamente te falta cumplirlo, nada más. Haz esto y vivirás. Si vivirás, ¿qué significa? Tendrás como herencia la vida eterna. Él, en su corazón, en su mente, estaba pensando, entonces yo ya tengo la vida eterna. Pero vean, para hacer desenmascarado lo que le responde a Jesús. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esta pregunta vamos a analizar acá. ¿Por qué la hizo él? En el contexto de esa época, no en el contexto de nuestra época. En ese tiempo, los judíos, los observantes, los netos judíos, ¿qué corazón tenían, por ejemplo, hacia los samaritanos? ¿Qué corazón tenían ellos hacia los samaritanos? Le aborrecían. Ni siquiera querían pronunciar su nombre.
Ni siquiera quería cruzarse con ellos. ¿Se acuerdan cuando se encuentra Jesús con una samaritana? La samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? ¿No sabes que judío y samaritano no se tratan? Se odian. ¿Y cómo le decían a Jesús cuando querían ofenderle? ¿Qué palabra le decían? Samaritano. Entonces, ¿qué corazón ellos tenían hacia los samaritanos? Odio, rencor, ira. Ese corazón tenían. Pero ellos esto lo justificaban o simplemente no sabían que no tenían que tener este corazón. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿Ellos justificaban ese odio? ¿Qué les parece? ¿Justificaban o no? Justificaban este odio. Nosotros con toda razón odiamos a los samaritanos porque ellos han menospreciado la palabra, menospreciado la escritura, rechazado al Dios verdadero, han vivido corrompidamente. Entonces ellos por tradición les menospreciaban. Había una tradición, una ley oral que les decía que tienen que odiarle a los que odian al pueblo judío. Había una ley así. Había una ley oral. Aquí vamos otra vez a las tradiciones. Ellos habían interpretado varios textos de la Biblia que ahora no vamos a poder buscar porque si no vamos a pasarnos toda la noche. Pero hay textos en la Biblia donde David mismo habla que aborrecía a los que aborrecían tu nombre, a los que menospreciaban tu nombre, que los desechaba. Entonces ellos sacaron ahí interpretaciones y enseñaron que es lícito odiarle al pueblo que rechaza nuestra enseñanza. Es correcto. Entonces, ¿por qué le pregunta él así a Jesús? Para ver si Jesús también está de acuerdo con esa tradición. Vamos a ver si realmente, porque amará a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía que en su corazón él estaba odiando a su prójimo, pero él quería justificar. Y nosotros tenemos justificativo para odiarle a los samaritanos. Hoy en día esa misma ley oral se está usando otra vez. Se utiliza otra vez. Por eso la persona, no, pero peagondo ya pues la ñandella ya pues, pegando de culto, de iglesia, no participa con nosotros, no se comporta como nosotros. Tenemos justificativo para odiarle, para rechazarle, para menospreciarle. Y todavía podemos decir que estamos bien delante de Dios. Ese era el corazón de ellos. Por eso Jesús, en su sermón del monte, les dice, ¿no? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta palabra, 43, versículo 43, oíste que os he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es una ley oral. No es una ley escrita, es una ley oral. Entonces, ¿a ellos le cayó bien esta ley o no? Le caía muy bien, porque por ley oral ellos podían odiarle al que odiaba a los judíos. Para ellos el judío era el prójimo, solamente el judío era el prójimo, el resto no son prójimos, son perros, no son dignos de ser amados. Esa era su mentalidad. ¿Qué les parece? ¿Buena mentalidad o no? Eso tenían los judíos. Pero fíjense ustedes lo que Jesús le va a enseñar a este intérprete de la ley con esta historia, con esta parábola. Vamos a San Lucas otra vez, capítulo 10. Versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, su enemigo, a muerte, su enemigo total. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué ocurrió en el corazón de este samaritano? Vio el estado miserable en que estaba ese judío y ahí se olvidó de sus rencillas, sino que se movió algo en su corazón, que se llama misericordia. Una parte de la Biblia que Jesús discutía con los judíos que era, ¿no se acuerdan lo que la Biblia dice? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es misericordia? Perdonarle al que te hizo algo a vos, eso es misericordia. Perdonarle al que te odia, no es perdonarle al que te ama. Por ejemplo, alguien que te ama y hizo algo malo contra ti, entonces, ay, bueno, te amo mucho, por eso te perdono. Eso no es misericordia.
Misericordia a ese que te odia, vos le perdonás. A ese que es tu enemigo, le perdonás. Eso es misericordia. Esto se produjo en el corazón de este samaritano. En su corazón se produjo esto. Versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es una historia, es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que Jesús le está enseñando? Le quiere hacer entender. Ustedes, ¿qué corazón tienen hacia los samaritanos? Le odiamos. Ustedes tienen que amar a los samaritanos. Los samaritanos son también su prójimo, su enemigo. Ustedes tienen que amarle. Tienen que amarle a su enemigo. ¿Para qué eso? ¿Para ser más bueno? ¿Para ser más misericordioso nada más? ¿Para mostrar a la gente qué bueno que sos, será? No. ¿Qué es lo que él preguntó? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ustedes están lejos de la vida eterna. Muy lejos. Vamos a ver. Levítico capítulo 19. Atienda muy bien. Una persona que entiende la Biblia se daría cuenta de esto. Una persona que conoce la palabra se daría cuenta de esto. Levítico capítulo 19, versículo 15. 15. No harás injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ya, la palabra justicia, ¿qué significa? Enseñanzas de Dios. Con las enseñanzas de Dios vas a establecer juicio, no con tu propia razón. Con la enseñanza de Dios. No necesitas por ti mismo tener odio hacia una persona. La palabra de Dios nada más mostrarle. Mira, la Biblia dice así, la Escritura dice así. Hermano, vos no estás caminando conforme a la palabra. Pero las personas no usan la palabra para juzgarle a alguna persona, sino usan la palabra para atacarle a su enemigo. Al que le odia especialmente, más que todo al que le odia. ¿Sí? No harás injusticia en juicio. Eso ya le digo, ¿no? 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Así dice ahí, ¿no? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Ya, nosotros sabemos que para Jesús ya, ¿qué era atentar contra la vida? ¿Qué es atentar ya contra la vida? Enojarte contra él. Al enojarte contra tu prójimo, voy a estar atentando contra su vida. Así Jesús dijo. Oíste que fue dicho no matarás, pero yo digo cualquiera que se enoje, ya está atentando ya. La Biblia está diciendo así. La Escritura dice así. Jesús dice así. ¿Quién no dice así? La tradición, las costumbres, las enseñanzas de hombres no dicen así. Decidan ustedes a quién seguir. Ustedes tienen la decisión. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Dónde no tienes que aborrecer a tu hermano? En su cara nada más. No, pues yo no le dije nada en su cara. Nada no le dije. Pero en tu corazón sí le odias. Entonces la Biblia dice, ahí no tenés que tener ese corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Antes de odiarle en tu corazón, vas a tratar de ponerte de acuerdo con esa persona. Eso está diciendo la Biblia, la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Lees o no lees? Simplemente no lees. Después, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, la firma de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, ¿qué le está haciendo entender a este intérprete de la ley? ¿Quién es el samaritano? ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Se dan cuenta que él ni siquiera quiso pronunciar el nombre. El que usó de misericordia con él. Así habla. ¿Por qué no quiere mencionar su nombre? Porque ellos hasta el nombre de samaritano aborrecen. Así era. Hasta el nombre. Decir samaritano ya es aborrecer. El odio de los judíos hacia los samaritanos era terrible. Terrible. Ese que usó de misericordia con él. Pues bueno, ve ya tú lo mismo. Ama a tu prójimo. Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Preguntó. ¿Y quién es mi prójimo? Él es tu prójimo. ¡Ámale! No, pero no sé, estás lejos de la vida eterna.
Así está escrito en la Biblia. Amén. Bueno, Marcos capítulo 12, versículo 31. Marcos 12, 31. Marcos 12, 31. Solamente espero que la palabra sea la que nos convenza a nosotros, no nuestro razonamiento. Marcos 12, 31. Y un encuentro que tuvo Jesús también con un escribano, del versículo 31. Esto es cuando le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento, para probarle también. Y le dice, versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así está escrito, ¿no? No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Quieres cumplir a fondo los mandamientos de Dios? Sí. Las 613 leyes quieres cumplir. Empieza por ámale a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchos le quieren amar a los que le aman. No, a ese que no te ama, ámale. No voy a poder entonces. Bueno, no hay problema. Como quiera entonces. Haz esto y depende de ti. Te dejo la libertad de elegir. Elige qué camino quieres escoger. El camino de la palabra de Dios, de la Escritura. ¿Quieres estar en Sión? ¿Quieres recibir el rocío que viene del monte Hermón? Ahí Dios da vida eterna. ¿O quieres seguir en este mundo corrompido? Otro versículo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y con esto vamos a ir tratando de concluir más. Romanos capítulo 13. Creo que la Biblia tiene muchos versículos que nos explican acerca de este punto. Pero vemos tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento como concuerdan. Porque es el mismo Espíritu el que inspiró a ellos para escribir. Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9. 8 y 9. 13, 8 y 9. Atiendan muy bien lo que dice ahí. Atiendan muy bien. No debáis a nadie nada. Es un poco complicado para algunos, ¿no? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Así está escrito o no? Esto es Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo ahora. Es para los judíos. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A los romanos. Estamos hablando de judaísmo. No debáis a nadie. Cuando está hablando, no debáis, no tenga rencor, no deje rencor en el corazón de alguien. No deje, fuera de acá, no quiero hablarte. Entonces se queda esa persona vacío, ¿no? ¿Por qué me hizo así? ¿Por qué me dejó así? ¿Por qué me echó y no me dice más nada? ¿Por qué? ¿Por qué se cerró conmigo? ¿Yo qué le hice? ¿Ese está debiendo o no? Me debe una explicación, ¿sí o no? Vamos a ponerle con esa deuda, ¿no? Para no complicarnos la vida. ¿Cierto? ¿Cómo entendemos así? Porque esta deuda está dañando el corazón de una persona. Y podemos ponerlo también en sentido económico también. Esto es muy importante. Quiero cumplir la ley, tengo que amarle a mi prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume, dice. Lo dice el apóstol Pablo. Créanlo, por favor. Lo dijo Jesús, lo dijo Moisés, lo dijo David. Y ahora también le estoy diciendo yo, en mi humilde opinión. Esa es la manera más fácil, muy fácil, de poder decir: voy a heredar la vida eterna. Eso nada más. No se compliquen la vida. Jesús ya hizo todo, ya pagó todo, simplemente nos está diciendo qué tenemos que hacer. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A ver si el apóstol Pablo decía una misma cosa tanto a Romanos como a Gálatas. A ver si no, a los romanos le dice una cosa y a los Gálatas le dice otra cosa, ¿no? A ver si era lo mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. 5:14. ¿Encontraron? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mira, otra vez está diciendo así. ¿Y qué palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Toda la ley se cumple en esta palabra. Hermanos, no se compliquen la vida. No traten de ser muy sabio, muy entendido, muy experto en la materia. Simplemente empecemos teniendo consideración y amor hacia los que están a nuestro alrededor. Simplemente ahí. Algunas personas se llenan de entendimiento, se llenan de conocimiento, pero ese conocimiento usa para menospreciar a la otra, para echarle por la borda a otra persona. Eso no es la voluntad de Dios. Primera de Juan, y con eso terminamos. Primera de Juan, capítulo 3. Con esto sí podemos definir. Primera de Juan, capítulo 3. Justamente mencionando acerca de un hombre que aborreció, ¿no?, a su hermano. Y ese aborrecimiento le llegó a producir hasta la muerte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Pero primero, ¿a quién le llama homicida? Bueno, yo me salvé, yo no le maté a nadie. ¿A quién le llama homicida la palabra de Dios? Al que aborrece a su hermano, sea cual sea la razón. No hay razón. No, pero pastor, vos no sabés no a lo que me hizo. Si vos supieras lo que me hizo, vos también si te pones... Acá no dice la razón. Aborrece a una persona, usted no tiene la vida eterna. Tengo. No tiene. Tengo, te digo. Te rompe la nariz. Para que aprenda a no decirme más que no tengo la vida eterna. Algunos así. Cuidado con decirle a alguien que no tenga la vida eterna, puede romper la nariz. 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, ¿saben qué es el Cristo? ¿No? El Mesías, el elegido, el enviado para abrir nuestro entendimiento, para liberarnos del pecado, para restaurar el pueblo de Israel. Ese es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 4:21. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. De Él, de Jesús. Si nosotros hemos nacido de nuevo, creemos que Él es el Mesías, tenemos su palabra, entendemos su palabra, podemos seguir este corazón. ¿Nos es difícil? Hay una razón que no sea difícil. Todavía entonces no hemos creído suficientemente en Jesús. Necesitamos entonces humillar nuestro corazón, bajar un poco ese orgullo y esa soberbia y empezar a confiar nuevamente en la Escritura, en la palabra. Que la palabra vuelva a llenar mi corazón, no mi razón, para que yo pueda decir, sí, yo tengo la vida eterna. Amén. Hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.